Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentre bien. A continuación vamos a trabajar con transformaciones en el plano, que está destinada para alumnos de tercer año de secundaria. Bueno chicos, antes de comenzar me gustaría que formen tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Y les planteo las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes. Número 1. Que se organicen en grupos de trabajo y asuman responsabilidades entre ustedes. Número 2. Que se respeten y se apoyen entre ustedes. Número 3. Que el tiempo del trabajo en el aula sea bien aprovechada, en este caso el tiempo de trabajo virtual. Bueno chicos, para comenzar me gustaría comentarles un poco que desde las culturas más antiguas hasta la actualidad se ha utilizado las transformaciones geométricas como aplicaciones de expresiones culturales de la humanidad. El estudio de las transformaciones geométricas favorece el desarrollo de nuestra imaginación y de nuestra creatividad, pues visualizaremos traslaciones, rotaciones y simetrías del cuerpo geométrico. Una transformación geométrica o simplemente una transformación es una aplicación que hace corresponder a cada punto del plano otro punto del plano. Como consecuencia, las figuras se transforman en otra figura. Las transformaciones más usuales son las traslaciones, las rotaciones y las simetrías. Estas últimas se pueden dividir en axial y central. Bueno chicos, entonces podemos decir que desde las más antiguas culturas humanas se evidencia la aplicación de transformaciones geométricas expresadas en el arte, tal como en nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos rodea en el mundo es pura geometría. Hay que tener en cuenta que los cuerpos geométricos aparecen en nuestra vida diaria, que muchas veces no lo percibimos y menos lo aplicamos, pero están ahí. Bueno chicos, me gustaría primero escucharlos y preguntarles qué son las transformaciones geométricas para ustedes, qué tipo de transformaciones existen o qué tipo de transformaciones conocen. Entonces los alumnos comenzarán a debatir entre ellos y algunos estudiantes me plantearán qué son movimientos, otros el cambio de posición de una figura hacia otro lugar, otro grupo de alumnos me dirán que conocen la rotación y algunos plantearán que conocen la traslación. Entonces le propongo que pensemos primero en el espacio que vivimos. Todos los días nos encontramos con situaciones que pueden ser explicadas a través de conceptos matemáticos, pero esto no significa que solo hablemos de números. Pensemos primero en el espacio que vivimos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué un edificio es exactamente igual de un lado que del otro? Observen las siguientes imágenes. ¿Qué me pueden decir? A continuación les dejo dos imágenes y me gustaría que observen detalladamente y les pregunto ahora, ¿qué sucede cuando vemos pasar un auto por la calle o cuando miramos el paisaje desde la ventanilla del tren en movimiento? El grupo A contestará estamos viendo figuras o imágenes desplazadas. El grupo C se observan movimientos. Entonces, ¿qué podemos deducir? Entonces podemos decir que este tipo de situaciones también son situaciones de la matemática, pero en este caso es una parte muy interesante de la geometría, que se ocupa de estudiar ciertas transformaciones llamadas o denominadas movimientos. Claramente estos fenómenos que nombramos son movimientos o transformaciones que suceden constantemente alrededor nuestro. Ahora bien, supongamos que podemos sacar una foto de un molino en movimiento a gran velocidad. Les pregunto, ¿cuál es el resultado de la imagen? A continuación les voy a dejar el molino en movimiento y una foto que hemos sacado de él. El grupo A, el grupo B y el grupo C responden que la imagen es la misma. Entonces, el resultado va a ser una imagen similar a la que vemos si el molino está quieto y lo mismo ocurrirá con el tren. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como mencionan ustedes, se puede apreciar una imagen similar a la que vemos cuando el molino está quieto y lo mismo ocurre con el tren.
Esto significa que cuando vemos las imágenes de un objeto en movimiento, podemos pensarlo como si estuviésemos viendo a cada instante nuevas imágenes del mismo objeto. A continuación, les voy a dejar la imagen del tren en movimiento y una fotografía del mismo. Entonces, continuando con lo anterior, si miramos con atención las imágenes del tren y del molino detenidas y las comparamos con las fotos sacadas en el movimiento, ¿qué descubrimos, chicos? El grupo A y el grupo B debaten y plantean que las imágenes resultan transformaciones de las imágenes originales. En cambio, el grupo C comentan que la forma y el tamaño de estos objetos no se modifican. Claramente, esto es correcto, ya que cuando vemos el traslado de un tren, nada cambia en él, solo su posición en línea recta, que en este caso serían las vías. Bien, chicos, cotidianamente los seres humanos, o sea, nosotros mismos, solemos observarnos muy continuamente frente a un espejo, en un retrovisor de un auto o en la vidriera de algún local. A continuación les dejo dos imágenes y les pregunto, ¿qué sucede cuando nos vemos frente a un espejo? El grupo A y el grupo B, luego de observar, dice que ven su propia imagen. Otros dice que ven su reflejo. Entonces, lo que vemos es una nueva imagen de nosotros mismos. Aquí también la imagen se obtiene por un movimiento. Pero presten atención, la imagen que refleja el espejo es similar, no cambia ni la forma ni el tamaño de la imagen, lo que cambia es su orientación. Si ven y observan con atención, la mano que está reflejada en el espejo es la misma, lo que cambia únicamente es su orientación. Bueno, chicos, como vieron, alrededor nuestro estamos rodeados de transformaciones geométricas. Les propongo entonces que observen nuevamente y detenidamente las imágenes que trabajamos anteriormente, tanto la del tren en movimiento, como la del molino o como los espejos, donde trabajamos algunas transformaciones que ocurren alrededor nuestro. Estos son movimientos, y estos movimientos pueden ser de traslación, de rotación o de simetría. El de simetría se divide en simetría axial o en simetría central. Bueno, chicos, luego de ver todas estas transformaciones que suceden en nuestra vida cotidiana, les propongo y les envío un Word, un PDF, para que puedan realizar una serie de actividades. Esta serie de actividades cuenta con 5 puntos y lo pueden resolver de manera grupal. Les pido por favor que presten mucha atención a todos los ejemplos que fuimos dando a lo largo de la clase. Luego pasaremos a exponerlo de manera grupal para llegar a una conclusión más generalizada de lo visto. Entonces, pasado un tiempo determinado, cada grupo comienza a exponer en el aula virtual su desarrollo del problema, con explicaciones de cómo lo resolvieron, para que los demás grupos pudieran entender el desarrollo y así intervenir de manera activa, marcando o resaltando algo que les haya llamado la atención. Una vez expuestas las actividades, comienzan a surgir interrogantes y una interacción de ida y vuelta entre sus demás compañeros y la profesora, donde se puede aceptar o proponer otras formas de desarrollo que contengan argumentos. De esta manera, el problema se puede verificar generando nuevas construcciones o conocimientos. Bueno, luego de ver la exposición de los trabajos de los diferentes grupos, ver los debates que se empezaron a plantear y ver ciertos interrogantes que se empezaron a generar, me gustaría retomar la clase nuevamente con el tema de transformaciones geométricas en el plano, y en este caso vamos a empezar a abordar parte por parte ciertos aspectos. En este caso vamos a hablar sobre un movimiento que sería la traslación. En principio les pido a los alumnos que observen la siguiente imagen y me digan qué es lo que notan. Los alumnos plantean que la figura se repite y que son continuas y no cambian. En este ejemplo se ve que la decoración de un guarda o un mosaico se genera a partir de una figura
o motivo, que se repite periódicamente a lo largo de la banda rectangular. Aquí entonces tenemos la traslación, donde un movimiento en línea recta genera una nueva figura a partir de otra original. Si observan claramente la imagen, podemos ver que a partir de una figura se va generando una traslación, generando así una nueva figura de la figura original. Podemos decir entonces que una misma figura o motivo se repite de forma periódica sobre una región del plano, limitada por dos rectas paralelas, como vimos en el ejemplo anterior del mosaico. Esta nueva figura, como ven, conserva el tamaño y la forma de la que le dio origen. Además, resulta paralela a ella. Se puede diseñar nuevas figuras aplicando en cada caso una traslación en dirección y sentido dado por un segmento orientado. ¿Este segmento orientado quién es? Este segmento orientado es nuestro indicador, que es el vector. Si recordamos, el vector nos indica en qué dirección y sentido se efectuará la traslación de la figura y además qué tan lejos se trasladará. Esta última nos indica entonces la longitud del vector. Como vemos en las imágenes, yo les pido a los alumnos entonces que me den ejemplos de traslación de la vida cotidiana o de un objeto. Uno de los alumnos me puede plantear que el cajón de unas medias, al abrirlo y cerrarlo, se genera una traslación. Otro grupo me plantea que cuando suben a un ascensor, el ascensor al moverse de arriba para abajo también está generándose a través de una traslación, donde las vías de ese ascensor serían su vector. Bueno chicos, estuvimos viendo transformaciones geométricas en la vida cotidiana. En este caso hablamos sobre la traslación, donde vimos el tema del ascensor. También ustedes dijeron el tema de un cajón, cuando el cajón abre y cierra. También tomamos el ejemplo del tren. En este siguiente ejemplo les propongo que vean la siguiente imagen. Tenemos una figura ABC, un triángulo ABC, y si les pido que justifiquen la transformación aplicada a este triángulo, entonces lo que vamos a tener como primer punto es observar y determinar los datos. ¿Y qué datos tengo en este problema? Primero, tengo que la figura inicial es el triángulo ABC y la figura transformada es el triángulo A', B' y C'. En principio, acuérdense en que las transformaciones son operaciones matemáticas o también llamadas operaciones geométricas, y estas son de traslación, de rotación y de simetría. ¿Cómo identificamos cada una de ellas? Esto es lo que tenemos que aprender. Notemos en la imagen que la figura transformada A', B' y C' conserva su tamaño y su posición, es decir, que si está mirando hacia la derecha, su transformada también mirará hacia la derecha. Entonces podemos decir que esta figura se traslada. ¿Por qué? Porque mantiene su tamaño y su posición, y además podemos especificar que se traslada 6 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Entonces, todos los puntos del triángulo ABC se estarían moviendo a la misma dirección. Y de esa manera nos podemos dar cuenta cuando una figura se traslada. A continuación también les dejo un link de GeoGebra donde pueden observar también otro ejemplo de traslación. Deben hacer doble clic o pueden hacer una copia y lo pueden pegar en Google, ¿no? Ahora bien, hay movimientos de diferentes tipos. La traslación, como vimos anteriormente, es uno de ellos, pero también hay otros, como la rotación. Si ahora observamos las agujas de un reloj, o las aspas de este molino, o la rotación de una veleta en lo alto de una casa, si prestan atención van a notar que esos movimientos tienen una característica en común. ¿Cuál es? Los alumnos comienzan a comentar que tienen un punto fijo. Claramente, en todos los casos hay un punto fijo, alrededor del cual giran los demás, y ese punto fijo se llama centro de rotación.
Entonces, chicos, observen la siguiente imagen y el siguiente movimiento que realiza el lobo y recuerden también el molino, como hablamos anteriormente al principio de la clase. ¿Qué es entonces la rotación? Es un movimiento que se efectúa al girar una figura en torno a un punto, el punto de rotación. Las rotaciones entonces conservan el tamaño, pero cambia el sentido de la figura. A tener en cuenta tres aspectos importantes. 1. El centro de rotación. 2. Un ángulo de rotación que puede ser de 90 grados, de 120 grados, de 30 grados. Y también el sentido de rotación. Este sentido de rotación se refiere al sentido horario o el sentido antihorario. Veamos ahora la rotación en el eje cartesiano. Tenemos aquí un ejemplo, en esta gráfica si pueden observar, tenemos un triángulo ABC y tenemos la figura transformada que es el triángulo A', B' y C'. En principio podemos notar que no se conserva su posición, pero además de no conservar la posición, está rotando en sentido antihorario. Entonces podemos decir que el triángulo ABC está rotando 60 grados en sentido antihorario. A continuación les dejo abajo un link para que puedan entrar y puedan observar cómo se genera una rotación o se realiza una rotación con GeoGebra. La tercera y la última transformación isométrica es la asimetría. La asimetría es una operación geométrica o movimiento de una figura respecto a un eje o punto de simetría. De esta forma, la simetría puede ser de dos tipos, axial o central. ¿En qué consiste la simetría axial? La simetría axial es el movimiento que transforma un punto respecto a una línea o eje de simetría, como un espejo. Es fundamental para explicar la simetría axial poder identificar dónde está la línea o eje de simetría. Por ejemplo, como dijimos y vimos anteriormente, cuando nos vemos en un espejo, esa línea se debe al espejo. Cuando un ave, como vemos en esta imagen, se ve sobre el agua, la superficie del agua vendría a ser el eje de simetría. Otro punto fundamental es la distancia de un punto al eje. Es igual a la distancia de su transformada. Es la imagen de la figura como espejo. Ahora sí, vamos a ver la simetría axial en el plano. Vamos a ver cómo transformar un triángulo respecto a un eje de simetría. Es importante tener un eje o una línea de simetría, porque este eje nos va a permitir a nosotros darnos cuenta dónde se encuentra la imagen o la figura transformada. Aquí una propiedad o una cualidad de la figura transformada de la simetría es que la figura cambia de orientación. Entonces puedo decir que el triángulo 1 está observando hacia la derecha, mientras que el triángulo 2 observa hacia la izquierda. Lo que ocurrió aquí es que se cambió la orientación y también tenemos que tener en cuenta la distancia. La distancia de la figura 1 hacia el eje de simetría es igual a la distancia de la figura 2 hacia el eje de simetría. Por lo tanto, podemos decir que la operación geométrica es la simetría axial. La segunda forma de simetría es la simetría central. Una simetría central de centro de punto O es un movimiento del plano, con el que cada punto P del plano le hace correspondencia a otro punto P', siendo O el punto medio del segmento de los extremos P y P'. A continuación, les dejo un link de GeoGebra para que puedan entrar y puedan observar cómo se trabaja con simetría central en GeoGebra. Pasemos entonces ahora al plano. Tenemos aquí una figura donde tenemos el siguiente ejemplo. En principio, se tiene que tener en cuenta una de las características principales de la simetría central, que se da respecto a un punto, ya que la distancia que se tiene del punto A hasta el punto O es igual a la distancia de O hasta A'. Pasa lo mismo con la distancia del punto C hasta O, que es igual a la distancia que hay de O hasta C'.
También podemos decir que la simetría central se da un giro de 180 grados respecto a este punto o centro. Bueno chicos, a continuación les adjunto un mapa conceptual para generalizar todos los temas que tocamos en esta clase. Tenemos los movimientos en el plano, donde vimos translación, tenemos simetría, que puede ser axial y central, que fue lo último que vimos, y también tenemos rotación. Espero que este video les sirva de gran ayuda para poder continuar con el trabajo que les fue adjuntado al principio de la clase. Muchas gracias y hasta luego.